Hola, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a dar inicio a la sesión de Medicina de Precisión en LMA. Nuestro primer orador es el muy conocido doctor Pau Montesino, que gracias a él estamos acá, y al PETEMA, que nos va a hablar de los inhibidores de la menina. Sabemos que es el Hospital Policlínico Universitario de Valencia de España, ¿no? Ya todos lo conocemos. ¿Me oyen? Sí. Nada, buenos días. Simplemente poneros un cuadro, ¿vale?, de cómo el Mago de Oz trataría la leucemia aguda, ¿vale? Entonces, os lo pongo sobre todo porque esto está hecho basado en diferentes regímenes quimioterápicos, ¿vale? O sea, pues Vyxeos, Flagida, Clia, 3+7, y al final entran en juego tres inhibidores de FLT3, de IDH1 y de IDH2. De IDH2 porque esto es, obviamente, es Mago de Oz en Estados Unidos. Tienen acceso a enasidenib, cosa que en Europa no hay. Yo creo que tampoco hay registro patente para países en Hispanoamérica, no estoy seguro, no. Pero me imagino que es una cuestión exclusiva de Estados Unidos. Enasidenib, que es un fármaco que funciona, pero bueno, no han hecho el fase 3, no han hecho los deberes. Claro, ahora hay inhibidores de menina, ¿vale? No sé el Mago de Oz qué pensará hacer con sus pacientes, con los inhibidores de menina. Igual simplemente se lo añadirá a todos, porque también los inhibidores de menina igual no lo sabemos. En monoterapia no, pero igual en combinación también pueden aportar algo a una cantidad importante de leucemias agudas mieloblásticas. O sea, no hablamos solamente de las LMA NPM1, que pueden ser en torno a un 30% de los pacientes jóvenes. Aquí no sabemos muy bien, no sé si de Argentina tenéis ese dato de la prevalencia de NPM1, pero bueno, parecía por los datos de ayer que por lo menos en Chile y en Colombia pues eran un 10%, 10-15%. Que puede dar a los KMT2A, que es máximo para mí 5%, igual aquí población más joven o otro tipo de, o más mixtas, más leucemias mixtas, que haya más KMT2A. Pero vamos, hay muchas mutaciones o reordenamientos incluso que se promulga, por lo menos que in vitro y por la dependencia que tienen de Hox-Maze, para su leucemogénesis, pues que puedan responder o ser sensibles a los inhibidores. Esto es lo que estamos viendo en los ensayos de fase 1 en monoterapia, en pacientes recaída refractaria, pacientes que realmente si no responde a algo no te sorprende, ¿vale? Ni siquiera aunque sea un fármaco targeted o que... pero estamos viendo, digamos, que pueden ser sensibles in vitro o en modelos experimentales, y se están probando en monoterapia en otras mutaciones, pero os puedo poner un listado grande de los que pueden ser teóricamente sensibles a inhibidores de menina, pues STAC2, ASXL1, IDH2, IDH1, SETPB31, NUP98, DECAN, o sea, la NUP214 también. Es decir, en teoría el espectro, teóricamente, pues podría abarcar al 40-50% fácil de las leucemias agudas mieloblásticas, que sobre el papel del preclínico podrían ser eficaces. En monoterapia, difícil. Nosotros hemos dado inhibidores de menina a pacientes con NUP98, que hay mucha excitación respecto al NUP98 de que puedan ser muy sensibles, NUP98 en SD1, y ningún paciente ha respondido, pacientes muy malos. Entonces... ¿Cómo accedieron a la droga? ¿Perdona? ¿Cómo accedieron a la droga? Ensayo clínico, todo. O sea, esto es básicamente ensayo clínico. Recuerdo a algún paciente que le pedimos un KMT2A que venía de Sevilla, bueno, estaba en Sevilla y el laboratorio
sí que daba programa de acceso, bueno, un uso compasivo, sí. solamente a los centros que participaban en el ensayo clínico, es un Revumenib. Entonces la paciente vino de Sevilla para recibir el Revumenib, sí que alcanzó respuesta, se volvió a Sevilla para trasplantarse. Teóricamente podíamos recibir de nuevo, no está aquí Eduardo Rodríguez Arbolí, que es de Sevilla, igual se acuerda del caso, podía la paciente acceder de nuevo a Revumenib como mantenimiento post-trasplante. Se demoró, bueno, al final la paciente no llegó al mantenimiento porque tuvo una recaída precoz, creo que con afectación extramedular y bueno, no llegó a beneficiarse. Pero bueno, por lo menos entró en remisión. Entonces, bueno, a día de hoy estamos en un ambiente totalmente experimental en el que sí que está consolidada la actividad de los inhibidores de menina en monoterapia, con respuestas, yo diría, remarcables, en NPM1 y en KMT2A, ¿vale? Luego os hablo ahora un poquito del mecanismo de acción, que ya lo conocéis, pero creo que es importantísimo, sobre todo por cómo se maneja el fármaco y todo, ¿no? Lo que quiero decir, que probablemente en la mente del mago de Oz, ¿vale?, podría ya estar añadiendo este fármaco, haciendo cuadripletes, tripletes y lo que le dé la gana en la mitad de estas leucemias, ¿vale? Entonces, ¿a dónde vamos? ¿No? La pregunta es ¿a dónde vamos? Porque no es oro todo lo que reluce, ni mucho menos. Es decir, estos fármacos, los inhibidores de menina, aunque hacen que el 30-40% vamos a poner de media, yo creo que tampoco merece la pena que me ponga aquí a decir que si Bleximenib daba tanto, que si Revumenib daba tanto. Eso es absurdo, porque además no lo sabemos. Está todo hecho con series pequeñas al final de pacientes, relativamente pequeñas. Y además luego también tenemos siempre el, entre comillas, engaño de los fase 1, ¿vale? De que nos venden unas cifras de respuesta que no son las que realmente están ocurriendo. Eso es muy fácil. Hay que hacer los análisis intent to treat, también en los fase 1, ¿vale? Pero como tienen ahí una presión tremenda los laboratorios farmacéuticos por sacar adelante los fármacos de la fase 1, sacarlos de ahí, siempre hacen todo lo posible para, que también por protocolo, o sea, no es que estén engañando bajo manga, o sea, se sabe lo que hay, que hacen lo posible para que, bueno, el paciente que no ha cumplido el periodo de evaluación de DLT, los 28 días pongamos, se muere antes, claro, ese paciente se ha muerto antes, no entra en el análisis de eficacia, ¿vale? Pero si a ti se te muere un paciente en inducción con un 3+7 o una azavenetoclax, ese paciente ha tenido una respuesta, que es muerte en inducción, ¿vale? Pues bueno, muchas veces la cifra que nos llega, y esto no es solo ni mucho menos de cosa de inhibidor de menina, es una cosa en general, la cifra que nos llega y la que a veces nos deslumbra no es la que tú estás observando en la realidad cuando estás tratando a 20 pacientes con inhibidor de menina, ¿vale? Responden los que responden y es remarcable, pero no es tanto. Lo que quiero decir que en monoterapia estos medicamentos no son ninguna panacea, ¿vale? Pero tienen mucha actividad clínica, pero no es un fármaco que vaya a curar a nadie. Bueno, a alguien seguro que curará, pero en principio no vamos, es como si queremos curar solo con atra una promielocítica, ¿vale? Hace falta algo más. Pero ahora mismo estamos en la fase de la monoterapia y aprendiendo de estos fármacos. También es verdad que para aprender del perfil de seguridad del fármaco es monoterapia. No sabes a lo que te expones, a cuál es el feeling de cómo funciona el medicamento y qué toxicidad da, sobre todo, si lo empiezas a hacer mejunjes y empiezas a combinarlo desde el principio, ¿no? Y tenemos la suerte de que en general todos estos fármacos se están combinando en series grandes de pacientes, ¿vale? Pues en Revumenib se han tratado más de 200, con Ciftominib llevan también más, bueno, todos llevan más de 200 pacientes tratados en monoterapia. Bueno, todos no, pero casi todos. Luego os pasaré un poquito a enumerar, sobre todo por las características de interacciones farmacológicas y de seguridad, el perfil de seguridad un poquito más específico de cada fármaco en desarrollo, ¿vale? Entonces lo que vemos es, pues eso, que estamos en las fases precoces con unos datos muy interesantes. Hay actividad clínica, no en todos. Ya se está empezando a intentar prever
qué paciente responde y qué paciente no responde con monoterapia. Se habla mucho de las mutaciones del gen MEN1, ¿vale? de la proteína, cómo se configura la proteína MEN1. Se habla mucho de que hay algunos fármacos que inducen resistencias, otros que vienen detrás y pueden superar esas resistencias por sus características. Pero bueno, todo eso está por ver, ¿vale? Yo creo que ahora estamos en una situación en la que el primero que llegue, por un lado está el primero que ha llegado en Estados Unidos a aprobación, que es Revumenib, y yo he oído a colegas americanos decir que esto es el nuevo estándar of care en recaída, con una mediana de 6,4 meses de supervivencia en el fase 1-2. No sé si eso es el nuevo estándar, señor, pero bueno, ya dicen eso y hay que darlo, ¿vale? Pero bueno, no sé qué estaba diciendo, da igual. Bueno, estamos en esa fase. El primero que llegue en un randomizado, fase 3, sea en paciente fit o sea en paciente unfit, 3 más 7 más el inhibidor de menina A o B o C, o azacitina, venetoclax, ahí habría que discutir de las pautas de venetoclax sobre todo. El primero que llegue a demostrar una mejoría en supervivencia, que está por demostrar, obviamente, ¿vale? Pero tenemos la esperanza de que eso vaya a ocurrir, pues bueno, se posicionará, digamos, de una manera, eso sí que será un standard of care, ¿vale? O sea, pueden cambiar estos fármacos el standard of care, la aproximación en primera línea, tanto para pacientes más curables fit como para pacientes menos curables unfit, ¿vale? ¿Crees que tienen un rol más importante en el KMT2A que en el NPM1, en primera línea por lo menos? Sí, por dos motivos, ¿vale? Uno, por la biología de la enfermedad, ¿vale? Es decir, el KMT2A suele ser una enfermedad más parecida a la promielocítica en el sentido de que es más monoclonal. Digamos, el driver nos lo dijo ayer Eva, es que el driver es muy potente, digamos, necesita poco para inducir leucemogénesis, ¿vale? En cambio, en EPM1 es una amalgama, ¿vale? O sea, puede tener, digamos, otras conmutaciones de activación de la vía de señal, pues FLT3, la típica, pero también otras, y luego mutaciones relacionadas con la displasia, etcétera. Es una amalgama, ¿vale? De NMT3A, sobre todo, la interacción es muy importante. Entonces, yo creo que sí que puede ser más, la primera razón, que biológicamente pueden ser más activos, y lo vemos con el síndrome de diferenciación. Es decir, cuando tenemos un paciente con KMT2A, tenemos un poquito más de miedo a que ocurra un síndrome de diferenciación. No solo porque las recaídas pueden ser más leucocitarias, más proliferativas, puede ser que un NPM1, pero da la impresión de que, a mí me da la impresión esa. De hecho, el ensayo clínico con Ziftomenib en fase 1, este inhibidor se paró, digamos, tuvo un warning de FDA pues por casos de un exceso, vamos a llamar, de síndrome de diferenciación grave en pacientes con KMT2A. En cambio, el desarrollo de NPM1 siguió, ahora están retomando, digamos, la monoterapia en KMT2A. Esa es una razón, y luego la segunda razón es el pronóstico y la respuesta a otras terapias que tienen los KMT2A. Es decir, en NPM1 es la típica leucemia que va a funcionar a medias todo, pero van a responder mujeres cuando le pones azacitidina sola, cuando añades venetoclax, con el 3 más 7 tenemos un 85% de remisiones completas. Es decir, es una enfermedad, luego recaen y recaen mal, ¿vale? Pero son más sensibles, tienen más opciones terapéuticas. Entonces, por ese motivo, yo creo que en KMT2A especialmente, pues sí que los inhibidores pues van a jugar un papel, van a producir, ojalá, una mayor mejoría, creo yo. Van a ser más útiles, pero también en NPM1 obviamente pues pueden. No es una batalla ganada la NPM1, ni mucho menos. Yo oigo a colegas decir, no, es que el NPM1 aquí en Texas tenemos una supervivencia del 85% de los NPM1, y yo, pues bien, pues enhorabuena, ¿sabes? Porque es que el NPM1 es 55% a los 5 años
Sí puedes hacer todo lo que tienes que hacer y si te das las recaídas y... Vamos. Bueno, estamos en esa situación. Inhibidores que tenemos ahora mismo en la línea, ¿vale? Tenemos Bleximenib, que ya hablamos ayer. Yo creo que tienen un buen desarrollo en cuanto a la optimización de dosis. Yo creo que está muy bien hecho. No se han complicado la vida, ¿vale? Han visto ya 2 dosis, 100, 150, 100 funciona igual de bien y con menos toxicidad o parecida a 150, pero bueno, vamos ya, no nos complicamos y vamos ya. Y están ya en marcha ensayos, bueno, el ensayo en ANFIT de fase 3, es muy importante a nivel global. Luego que tenemos, y eso que llegaron un poquito tarde, el primero que llegó fue Revumenib, y Revumenib está, digamos, todavía haciéndose sus historias de bueno, las combinaciones de 3+7 más Revumenib, el azavenetoclax Revumenib, están un poquito pero bueno, también tienen enfilado el fase 3, que yo creo que no va a tardar mucho en comenzar a nivel global. Luego tenemos Ziftomenib. El Ziftomenib está también en una posición que iban con retraso, pero ahora han adelantado mucho, ¿vale? Y están a punto de empezar el ensayo Cura 017, también a nivel global, que mete 3+7 más Ziftomenib versus 3+7 y también una rama, son como ensayos independientes, pero tienen también una parte del estudio que es para ANFIT. O sea, van a ir con los dos a saco. Y estos están desarrollando mucho la estrategia en pacientes, digamos, potencialmente sensibles a la inhibición de menina, ¿vale? Es decir, que tienen, desarrollan cohortes, digamos, potentes de pacientes con otras mutaciones que podrían responder en monoterapia, ¿vale? Aquí un poquito la discusión es cuál es el mejor diseño de ensayo clínico para triunfar en la primera línea, ¿vale? Yo creo que en los pacientes FIT tampoco hay mucho que... Pues un 3+7, bueno, 3+7, mejor da 3+7 que 3+7 más etopósito, por no añadir toxicidad, que luego mira lo que pasa en el estudio alemán con Milotar en primera línea, ¿no? Que eran hidarrubicina, citarabina, etopósito, atra y Milotar para la NPM1. Claro, tienes ahí un 9% de mortalidad en inducción comparado con la rama control, ya pierdes, aunque luego recaigan menos. Bueno, es fácil y un mantenimiento, ¿vale? Hay que preguntarse el mantenimiento hasta cuándo. Yo creo que no es bueno hacer ensayos clínicos con mantenimientos ad eternum, porque ¿qué quieren? ¿Que tengamos al paciente enfermo toda su vida? ¿Vale? ¿Tomando pastillas? Pues no. Lo normal, que sean 2 años, a veces 3, pero todo eso está previsto post-trasplante y post-quimioterapia. Evaluando la mínima residual. Todos tienen metidos la mínima residual. Los listos no van a intentar usar la mínima residual como endpoint, ¿vale? Los ansiosos van a intentar hacer un ensayo y convencer a la FDA para que la mínima residual sea un endpoint, ¿vale? Para tener la aprobación. Pero en MP1 tengo cómo evaluarlo y KMT2A quizás no. Bueno, KMT2A, citometría de flujo, o bueno, si quieres, si tienes 3.000 euros para gastar por paciente, le haces un panel de NGS específico para su reordenamiento, se puede hacer. Bueno. No se endulces. Entonces, para ir acabando ya simplemente lo que es el tema de, bueno, el mecanismo de acción es un agente diferenciador, eso es importantísimo. Entonces van a hablar después del síndrome de diferenciación, pero no es un síndrome de diferenciación sucio, ¿vale? Es decir, no es la LPA que, además que empezamos pronto cuando tiene fiebre, y bueno, si se pone florido, pues bueno, lo puede pasar mal, pero al final es derrames, insuficiencia respiratoria y ocasionalmente pues puede haber algún paciente con hipotensión y un capillary leak syndrome verdadero, ¿no? Pero es Perdóname, que ¿pero se hace profilaxis? Algunos sí, por ejemplo con Ziftomenib los ensayos clínicos han sufrido tanto que directamente van con profilaxis sin ninguna prueba de que eso funcione, pero bueno, normalmente no se da profilaxis, ¿vale?
puedes tener pericarditis, puedes tener elevación de troponinas, puedes tener... Es decir, es un poco, también igual porque no lo controlamos bien del todo, porque no tenemos experiencia suficiente, pero hay mucho espectro diferente en estos pacientes, afectaciones cutáneas, no sé, y luego obviamente vemos floridos, o sea, vemos pacientes que pueden tener pues, un típico cuadro de disnea con infiltrados pulmonares, le das la dexametasona y mejora, ¿vale? O sea, que existe y existen todos, ¿vale? Luego hay algunos que dicen que yo tengo menos que el de al lado, pero yo creo que eso tampoco. Otra cosa importante de la toxicidad, aunque sea un agente diferenciador, producen mielosupresión, ¿vale? Que yo también cuando oigo a las farmacéuticas hablar de no damos mielosupresión, digo, bueno, pues pregúntaselo a este paciente, ¿vale? Es decir, tenemos pacientes que están mielosuprimidos y ahí el problema que tenemos a día de hoy es que como lo estamos dando en monoterapia en pacientes en recaída, refractariedad, no es fácil distinguir lo que es la enfermedad de lo que es el fármaco, pero producen mielosupresión, ¿vale? Entonces, esto una incógnita es qué va a pasar en los fases 3 en combinación con el 3+7 y tal. Hay datos de fase 2, ¿vale? En el que parece que tampoco hay no tiene un efecto de retraso de la recuperación mieloide con 3+7 y con azavenetoclax pues parece que tampoco, aunque el efecto secundario fundamental es la mielosupresión, pero tampoco está claro si es por el venetoclax o la combinación de los dos. Pero yo creo que va a ser un caballo de batalla y algo a tener en cuenta en el futuro con esto. Y por último, las interacciones medicamentosas. Aquí sí que hay diferencias claras, por ejemplo, con Bleximenib o con Enzomenib, estos dos fármacos los podemos dar libremente sin tener que ajustar dosis, ¿vale? Ciftomenib tampoco está tan claro el ajuste de dosis, pero también se está desarrollando en ese sentido. Y Ribumenib es un fármaco que claramente, si le asocias un inhibidor potente de CYP, tienes que reducir dosis sustancialmente y eso está previsto en ficha técnica, ¿vale? Y en los ensayos cómo se está desarrollando. Y voy a acabar ya porque el tiempo se ha acabado, ¿vale? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Pau. Bueno, ahora invitamos al doctor Amado Cardús, que es de la Clínica América de Medellín, Colombia, que nos va a hablar de los inhibidores de FLT3. Buenos días, muchas gracias a Pau y a Mónica por su muy amable invitación. Como Mónica ya trató este tema ayer y me hizo de hecho spoiler de varias de mis diapositivas, entonces voy a ir muy rápido por la parte de los hechos, a centrarme un poquito más en las controversias para conversar al final. Es acá. ¿A dónde apunto? Necesito acá instrucciones. Gracias. Ok. Gracias, muy amable, gracias. Muy bien, ya lo dijo Mónica ayer, simplemente un repaso. Entonces, el FLT3 es un receptor que al ser unido a su ligando, que lo producen las células mesenquimales y estromales, se dimeriza y produce toda una cascada de signos que hace que se aumente la proliferación celular y se disminuya la apoptosis. Como ustedes pueden ver en la diapositiva, cuando hay una mutación de FLT3, este receptor está permanentemente activado, constitutivamente activado, y entonces permanentemente la célula está activa, proliferando y disminuyendo su mortalidad, y por eso es tan malo tenerlo en los pacientes con leucemia. En Colombia tenemos un estudio que encontró que el 20% de los pacientes con mieloide aguda tenían esta alteración similar a lo que se ve en otras partes del mundo. Y tenemos estos inhibidores aprobados. Tenemos entonces midostaurina y gilteritinib, que son inhibidores clase 1 porque inhiben, como ven ustedes en la diapositiva, tienen actividad contra ambas mutaciones, ITD y TKD, se unen a la forma activa del receptor, mientras que el quizartinib es más potente, más específico, es tipo 2 y se une básicamente a la forma inactiva y solamente tiene actividad contra ITD. Vamos entonces a acompañar el viaje de dos de nuestras pacientes, una en primera línea y una en recaída, pues con esta alteración. Esta es una chica de 22 años, en su momento estudiante universitaria, con el diagnóstico de una leucemia mieloide aguda. Ahí ven el número de blastos, FLT3 mutado, ITD con un radioalélico de 1.5, un NP1 no mutado,
recibió una terapia estándar con 7-3 más inhibidor de FLT3, un par de consolidaciones, un trasplante halogénico de un hermano HLA aplidéntico tal vez. No recibió mantenimiento por trasplante y afortunadamente 5 años después de su trasplante está muy bien. De hecho, recuperó función ovárica a pesar de haber sido trasplantada con un protocolo mieloablativo. Practica CrossFit y ha ganado un par de competencias. Este es un caso bonito. En esta paciente entonces podemos utilizar en este momento aprobado 2 alternativas. Midostaurina, Ratify, ya ustedes conocen el trial, todos lo sabemos. 7+3 más midostaurina en inducción. Consolidaciones con ARA-C más midostaurina junto con las consolidaciones. Unos van a trasplante, esos que iban a trasplante casi nunca recibieron mantenimiento, mientras que los que no iban a trasplante se permitía el mantenimiento. De hecho, el trasplante, que es una terapia casi que estándar en estos pacientes, solamente se realizó en el 28% de los pacientes y como todos sabemos, la adición de midostaurina fue mejor que la no adición y mejoró la sobrevida. Sin embargo, el vaso medio vacío es que aún 4 de cada 10 fallecen por la enfermedad. Entonces los inhibidores de FLT3 por supuesto que ayudan, no quiero ser peyorativo con los estudios ni muchísimo menos, pero todavía el 40% de los pacientes sigue muriendo por esta enfermedad. Y tenemos el otro, Pau es uno de los autores principales, lo conoce, pues todos lo conocemos a la perfección, un diseño muy similar, 7+3 más quizartinib, igual en inducción, en consolidaciones, los pacientes iban a trasplante, los que pueden ir a trasplante. Aquí sí estaba por protocolo especificado que los pacientes post-trasplante recibían mantenimiento con quizartinib, igual la otra rama. Una población distinta, como quizartinib solamente tiene actividad contra ITD, por supuesto los pacientes solamente podían ingresar si tenían esa mutación. El grupo etario fue más amplio, aquí ingresaron pacientes hasta de 75 años, entonces las poblaciones no son comparables y una vez más, la adición de un inhibidor de FLT3 fue mejor que la no adición y las curvas de sobrevida son mejores con el quizartinib más 7+3. Una vez más, y sin ser peyorativo, pero todavía 4 de cada 10 no se salvan y mueren por esta enfermedad. De modo que aún falta en esta enfermedad y me preocupa a veces un poquito que con el cambio de clasificación de LeukemiaNet de riesgo alto a riesgo intermedio, a veces los fellows, los residentes, tienden a minimizar un poquito la gravedad de esta enfermedad y sigue siendo una enfermedad que 4 de cada 10 terminan falleciendo a pesar de tener todas las herramientas que contamos en el momento. Y viene la primera controversia. Esta paciente, por supuesto, fue tratada con midostaurina, fue 2022, 2020. De hecho, quizartinib no está aprobado todavía en Colombia. Pero si esta paciente la fuéramos a tratar hoy y tuviéramos ambas alternativas, ¿cuál escogiéramos? No hay un fase 3, no son poblaciones iguales. Siempre nos dicen nuestros profesores de estadística, no se puede comparar entre un trial y otro, pero siempre lo hacemos. Pero ¿cómo escogemos? ¿Cómo vamos a escoger? Ahí abajo les dejo un metaanálisis en red que no encontró mayores diferencias en sobrevida con el uno o con el otro. En el papel quizartinib es más potente, más selectivo, pero ¿cómo escogeremos en su momento cuando tengamos ambas alternativas? ¿Habrá nicho para un paciente? ¿Habrá nicho para otro paciente? Los pacientes con quizartinib, que además son conmutados para NMP1 y DMT3A, les va muy bien con quizartinib. Las conmutaciones nos van a ayudar a escoger qué paciente para un lado o para el otro. No lo sé, más tarde escuchamos pues a los expertos y su opinión. O como todavía 4 de cada 10 se mueren, de pronto pudiéramos mejorar esa sobrevida si usamos quimioterapia más intensa, como lo que hace el Anderson, tripletas con FLAG-IDA, cladribine, IDA, citarabina, más un inhibidor de segunda generación. Es una controversia, no se sabe, no tenemos los estudios. Hay personas que se animan después de los fase 2 del Anderson a hacer estas tripletas. Hoy en Colombia no tenemos aprobado ninguna de esas, pero es otra controversia que hay y no todo está dicho en esta enfermedad. Debajo ven ustedes que la parte estándar, la que está a la izquierda, a la derecha de ustedes, no necesariamente dice que el mantenimiento post-trasplante es un estándar. El Anderson y muchísimos centros tratan de utilizarlo y ya ayer Mónica tocó este tema. Me voy a referir al estudio contemporáneo más grande que tenemos de mantenimiento post-trasplante. Primero quiero llamarles la atención de que el estudio fue hecho por una red de estudios clínicos en Estados Unidos que se dedica a responder preguntas relevantes en trasplante.
Por esta red sabemos cuál es la mejor terapia para el injerto contra huésped. Es una red seria que diseña estudios relevantes, que los hace bien. No fue un estudio patrocinado por la industria, por decirlo así. Y también es llamativo porque no siempre los leucemiólogos se van bien con los trasplantólogos. A veces no se van tan bien, a veces opinan cosas distintas, simplemente para llamar la atención. A la izquierda ven los criterios de inclusión, 178 pacientes de cada lado. La mitad de los pacientes habían recibido un inhibidor de FLT3 en la primera línea, la otra mitad no, o sea que todavía hay una población que no es completamente contemporánea. Y finalmente, como contó ayer Mónica, cuando se hizo el análisis de todo el grupo, no hubo diferencias significativas entre usar o no usar gilteritinib en post-trasplante. Sin embargo, el grupo de pacientes que tenían MRD positiva antes o después del trasplante sí recibieron un beneficio. Y ese grupo no fue despreciable. Vean ustedes que casi el 50% de la población llegó a trasplante con MRD positiva o antes o después del trasplante. Lo cual también me hace pensar que las inducciones actuales no son tan espectacularmente buenas porque aún el 50% llegó con MRD positiva a distintos niveles, no todos por 10 a la menos 4, algunos por 10 a la menos 5, por los 10 a la menos 6, pero no llegaron completamente limpios al trasplante. En este otro análisis específicamente de esos grupos se vio que el gilteritinib mejoraba la sobrevida, no importaba el nivel de mínima residual, de pronto impacta más, como usted alcanza a ver en las curvas de abajo amarillas, de pronto impacta más en los pacientes que tienen MRD positiva con más nivel que los que tienen MRD positiva con menos nivel. Pero en fin, el 50% de la población se benefició de gilteritinib. No sé si esto va a ser suficiente para que la FDA lo apruebe en esta indicación. No sé si el estudio tiene el poder para que la FDA lo apruebe, pero sería muy bueno contar con esta herramienta. Otra discusión. He dicho que los estándares que vamos a hacer trasplante en estos pacientes, en nuestro grupo seguimos haciendo trasplante en casi todos los pacientes con FLT3. No es materia de discusión. Sin embargo, ahora con el advenimiento de mejorías en secuenciación masiva para detectar la enfermedad mínima negativa, sería posible que algunos pacientes de buen riesgo citogenético con una prueba de MRD de buena sensibilidad no vayan a trasplante. Es interesante mirarlo. No sé si hay algún grupo que ya lo está haciendo. Si algunos pacientes que tienen citogenética de buen riesgo hacen una depuración muy rápida de su enfermedad, tienen una buena sensibilidad para detectar MRD, evitan el trasplante. Es interesante que escuchemos la opinión de todos. Y abajo dejo, no he tratado la parte de ANFIT, en la columna de abajo en verde está entonces lo que hacemos usualmente con un paciente ANFIT con FLT3, azavenetoclax, y en todas partes, en todos los algoritmos aparece más o menos el inhibidor de FLT3. No es un estándar, no sé qué tanto la adición lo haga tóxico, no sé si hay experiencia con eso, también escuchamos más adelante las posiciones. Pasamos a un escenario mucho menos halagüeño, que es la recaída. Otra de nuestras pacientes, 58 años, diagnóstico de LMA FLT3 positivo, 7+3 más midostaurina, 2 inducciones con midostaurina y siempre gastos 4%, 5%, 3%. Comenzó gilteritinib a muchas dosis, 80, 120, 200 porque no respondía, con 200 hizo la mielodepresión esperada y durante mucho tiempo estuvo en aplasia y cada vez que se hacía médula, blastos 2, 3%, finalmente se suspendió gilteritinib, se hizo soporte, antibióticos, cuando se mejoró un poquito se le hizo un trasplante secuencial con una donante hermana idéntica. Ahí ustedes ven en la parte izquierda de su diapositiva cómo estaba el FLT3 antes del trasplante. En este escenario tenemos dos alternativas. Yo no estoy seguro si quizartinib está finalmente aprobado en este escenario, no estoy seguro. Había entendido que no, pero bueno, existe este estudio, quizartinib en recaída, monoterapia versus estándar. Para resumir, quizartinib fue mejor que el estándar como monoterapia. La P es estadísticamente significativa. Pero vean en la parte de abajo, quizartinib, 6 meses de sobrevida promedio contra 4. 6 meses, la P es significativa, pero vean esas curvas. El problema del FLT3 cuando recae es que ya tenemos muy poquitas cosas para hacer. Y de hecho esa es una de las razones por la que nuestro grupo
casi intentamos trasplantar a todo el que podamos, porque es que después que recae las posibilidades que tenemos de éxito son muy, muy poquitas. Gilteritinib, aprobado, todos también conocemos el paper. Gilteritinib monoterapia versus mejor terapia alternativa. Quiero enfatizar en la parte de abajo de la gráfica, de los pacientes con gilteritinib, solo 1 de cada 4 pudo ir a trasplante, que es la terapia que los va a salvar. Solamente 1 de cada 6 finalmente recibió gilteritinib post-trasplante. Y finalmente el 6.5% de la población fue sobreviviente a largo plazo. Dicho de otra manera, en FLT3 lo mejor es al principio. Después que recae, en este momento nuestro armamentario es muy, muy, muy poquito. En ese sentido, será que la alternativa que propone nuevamente el grupo de Texas, que le gusta tanto a Pau, en vez de monoterapia hacer combos, gilteritinib con venetoclax, ambos orales, o gilteritinib, venetoclax más hipometilante, no lo sabemos, pero es otra de las controversias que tenemos en esta enfermedad. Esta paciente afortunadamente va muy bien, pero apenas tiene 6 meses de trasplante. Estamos haciendo mucha fuerza para que esté en ese 6% de sobrevivientes a largo plazo. Su MRD está negativa por citometría y por el PCR, que en lo que conversé con nuestro genetista, tendría un nivel de sensibilidad equivalente a 1/10⁻⁴ más o menos, pero les confieso que cada vez que la veo en la agenda me preocupo y quiero ver cuando entra al consultorio, pues qué cara tiene, porque en realidad esta es una paciente que tiene altísimo riesgo de recaer, a pesar de que ha podido llegar a este momento hasta el uso de gilteritinib, que entre otras cosas no hemos podido subir de 80 miligramos, porque a pesar que ya tiene más de 100 días de trasplante, todavía hace bastante miedo de presión cuando subimos la dosis de 120. Entonces, para finalizar, y quedan 5 minutos para que conversemos, esas serían las controversias, algunas de las controversias. La primera línea, 7+3, ¿cuál inhibidor? ¿Cómo escogemos? ¿A qué paciente nos atreveríamos a darle el MD Anderson approach? ¿Cuál es la mejor técnica para medir MRD, secuenciación? Pero sobre todo, ¿qué nivel es predictivo? 10⁻⁴, 10⁻⁵, 10⁻⁶, como en mieloma ningún nivel es bueno, siempre tenemos que quitarlo. ¿En qué momento hacerlo? ¿Cuándo es predictivo? Después de la inducción, después de consolidación. Creo que en AS presentaron un trabajo en que combinaron 7.3 gilteritinib versus 7.3 más midostaurina y el endpoint era MRD y no les dio. Ellos dicen que porque la midieron muy temprano. Entonces todavía creo que falta un hervor para saber cómo manejar bien esto de la MRD en estos pacientes. De hecho, he insistido mucho que en nuestro grupo hacemos el esfuerzo por trasplantar a todo paciente con FLT3, sin importar las conmutaciones, si es fit y tiene un donante lo trasplantamos, pero eventualmente va a algunos grupos que en citogenética de bajo riesgo, con una depuración muy rápida de la MRD, decidan no trasplantar. En paciente unfit le adicionamos a la asa venetoclax el inhibidor de FLT3, que en todos los algoritmos dice más o menos eso que tan posible es, que tan mielodepresor será. Combos en recaída, en realidad hay bastantes temas interesantes y como me quedaron 5 minutos, pues quisiera que Pau y Zolda introdujeran la discusión y escuchar su opinión. Muchas gracias. Muchísimas gracias por esta excelente visión del tema. Yo creo que es perfecto los puntos. Si te parece, vamos a hacer el debate al final, que se vayan sentando aquí. Yo me he apuntado las controversias que son muy acertadas, ¿vale? Intentemos hacerlo rápido, ¿vale, Evelyn? Así tenemos, igual que el doctor Amado, así tenemos más tiempo para la discusión, que creo que es mucho más interesante. Doctora Evelyn, hablar de inhibidores de IDH1 y IDH2. Bueno, buenos días, gracias por la invitación. Continuando con las charlas, ahora mencionaremos sobre los inhibidores de IDH1 e IDH2. Bueno, aquí tenemos un poco el esquema de lo que vamos a tratar. Vamos a centrarnos
sobre todo en el estado mutacional en cada fase de las leucemias agudas, que lo más importante es siempre repetir tanto la biología molecular, en aquellos casos que podamos, NGS también, no solo al diagnóstico, sino también en el caso de resistencias o de recaídas. Porque vemos que pueden variar y aquí tenemos la incidencia tanto de las mutaciones de IDH1 como IDH2 en cada una de estas fases. Como bien sabemos, estas mutaciones tienen una frecuencia a nivel global de IDH1 se representan en torno a un 9-10% aproximadamente, siendo la más frecuente la R132, y también de las mutaciones de IDH2 en torno a un 13-14% aproximadamente. Ahora, centrándonos en cada uno de los inhibidores que tenemos disponibles, pues tenemos referente al inhibidor de IDH1, el que tenemos aprobado tanto como, por la FDA como la EMA, tenemos el ivosidenib. Y aquí tenemos el ensayo que dio su aprobación, un ensayo fase 3, el AGILE o el AGILE, que combina o valora la combinación de ivosidenib con azacitidina en aquellos pacientes mayores de 60 años y no candidatos a quimioterapia intensiva. Pues lo que vemos es que tiene unas altas tasas de remisiones, en torno a un 47%, incluso un 50%, y comparándolo con el brazo control, que era solo azacitidina en monoterapia, pues vemos que hay una clara diferencia. Teniendo en cuenta, eso sí, que esta combinación tiene una incidencia de un síndrome de diferenciación en torno a un 14% y que otro de los efectos secundarios es la prolongación del QTc. Hace poco también se ha publicado la actualización, el seguimiento a largo plazo de este ensayo, que lo que vemos que con el pasar del tiempo, estas respuestas, el overall survival mejora de un 24% a un 29%, con un seguimiento más prolongado, manteniendo las respuestas a lo largo del tiempo. Y aquí podemos ver el overall survival según el tiempo de seguimiento que mantiene las respuestas en estos casos. Ahora, nuestro principal comparador que tenemos es, ya que tenemos las buenas respuestas con la combinación de ivosidenib con azacitidina, pues el estándar of care en otros sitios, sobre todo en Estados Unidos, tenemos, según los resultados del ensayo VIALEA, aza-venetoclax. Pues lo que vemos es que al intentar compararlos, pues vemos unos mejores resultados en la combinación de ivosidenib con azacitidina. Y basándonos en esto, también hemos desarrollado un ensayo clínico que es el ALIDE, en el que combinamos el inhibidor de IDH1 con azacitidina con buena tolerancia. Ahora tenemos este registro de datos de casos en vida real de algunos centros en Estados Unidos, que de hecho se presentaron en la EJA del 2023 en pacientes unfit, que tuvo una mediana de edad de unos 63 años aproximadamente y un seguimiento de unos 7-8 meses. Pues lo que vemos es que la toxicidad, la diferencia sobre todo la toxicidad, que vemos mayor incidencia de neutropenia febril en casos de combinación con venetoclax, y la conclusión es que tenemos mayores respuestas en aquellos pacientes que recibieron tratamiento con ivosidenib y azacitidina con un mejor perfil de toxicidad. Basándonos en estos resultados, pues nosotros recientemente ya hemos dado a conocer el protocolo PAPU, que es para pacientes mayores de 70 años, no candidatos a quimioterapia intensiva, y tenemos que en aquellos pacientes con la mutación de IDH1, pues nuestro standard of care es la combinación de azacitidina con ivosidenib, con el respectivo ajuste o las recomendaciones que tenemos que tener en cuenta. Y estas son que, como todo el manejo de aquellos casos con leucemia aguda, pues es fundamental la leucorreducción de nuestros pacientes con hidrea, además de tener en cuenta de la hidratación y la profilaxis del síndrome de lisis tumoral. La dosis estándar de ivosidenib son 500 miligramos cada 24 horas, durante 28 días de forma consecutiva, asociándolo a azacitidina subcutánea, 75 miligramos por metro cuadrado durante 7 días, que podemos hacer 7 días seguidos o 502. Es muy importante tener en cuenta que aquellos pacientes neutropénicos, pues asociar la profilaxis con azoles, con posaconazol y además el levofloxacino, una quinolona, teniendo en cuenta, eso sí, el ajuste de dosis de ivosidenib al 50%. Hay que tener en cuenta el síndrome de diferenciación,
porque últimamente estamos utilizando cada vez agentes más novedosos y diferenciadores como los inhibidores de IDH, el gilteritinib y los inhibidores de menina. Pero ya se mencionará con mayor detalle el síndrome de diferenciación en las siguientes ponencias. También hay que tener en cuenta que estos fármacos pueden producir el riesgo de, pueden prolongar el intervalo QTc, por eso es muy importante, valga la redundancia, vigilar los iones en estos pacientes, tanto de potasio, calcio, magnesio. Y las respuestas las solemos ver tras el primero o segundo ciclo de tratamiento, pero hay aquellos casos en que vemos unas respuestas más tardías, por eso es fundamental, a pesar de que tengamos una respuesta, que se estima la respuesta en los primeros ciclos, no darlo de fallo precoz, ya que podemos tener unos mejores resultados o estas respuestas a partir del cuarto o sexto ciclo aproximadamente. Cabe destacar que esos tratamientos pues no los vemos unos resultados de forma inmediata, sino que es fundamental mantener la continuidad de los ciclos, manteniendo el ivosidenib, y en aquellos casos, como ya mencionó previamente Pau, pues en estos casos nosotros podemos ver también citopenias. Por eso es importante tener en cuenta todo el soporte con estos pacientes, y en aquellos pacientes que tienen una neutropenia profunda o una infección grave, pues incluso podemos considerar el manejo con G. Teniendo estos resultados, pues nosotros vamos a abrir en los próximos meses este ensayo, ya valorando un ensayo fase 2, el empleo de citabina oral con ivosidenib en aquellos pacientes mayores de 60 años no candidatos a quimioterapia intensiva. Ya, aquí la dosis de ivosidenib igual durante 28 días y lo combinamos con decitabina oral, que son 5 días, y aquellos pacientes que son candidatos a quimioterapia, a un trasplante halogénico, perdón, se considera el empleo de mantenimiento a los 30 o 60 días después de la recuperación del trasplante durante un periodo de 2 años aproximadamente. Ahora, en los casos de recaída con los que tengan mutación IDH1 mutado, pues tenemos aprobado por la FDA el olutasidenib, que aquí vemos los resultados de este fármaco en monoterapia, a una dosis de 150 miligramos cada 12 horas, con respuestas, muy buenas respuestas y manteniéndose durante el tiempo. Pues esto era en monoterapia y luego valoraron su empleo en combinación con azacitidina, que tenemos este ensayo fase 1-2, vemos con un overall survival de 12-13 meses aproximadamente, y que hay un mayor beneficio, sobre todo en aquellos pacientes que no estuvieron expuestos previamente a olutasidenib, como vemos en la gráfica del centro, y también en aquellos pacientes que no estuvieron expuestos a hipometilantes previos. Y ya con un seguimiento más a largo plazo y valorando las conmutaciones, ahora que estamos mencionando tanto las conmutaciones, pues vemos que esta combinación o este fármaco mantiene estas respuestas y hay beneficio incluso en aquellos pacientes que tienen asociados una mutación de mayor riesgo, como son el FLT3, el AXL1 y el P53, pero estos son datos muy preliminares y que tenemos que verlo con lupa y valorarlo con el tiempo, a ver si se mantiene. Ahora, cambiando al IDH2, pues la disponibilidad del fármaco que tenemos es el enacidenib. Este fármaco está aprobado por la FDA, no por la EMA, y vemos este estudio que valoró la combinación de enacidenib con azacitidina, que es un estudio fase 2, y que vemos que tienen un event-free survival de unos 15-16 meses aproximadamente, pero no hay una mejoría, no hay una diferencia en el overall survival. Probablemente porque en este ensayo pues permitía el cruce de pacientes, pero eso tendríamos que valorarlo con un ensayo fase 3 para ver estos resultados. Y en nuestro caso, según el protocolo PAPU, pues aquellos pacientes, como no tenemos aprobado el inhibidor de IDH2 y con los resultados de los ensayos, pues no vemos que los resultados sean realmente buenos, por eso empleamos también en los casos particulares de los pacientes que tengan esta mutación la combinación de azacitidina con venetoclax, teniendo en cuenta el ajuste correspondiente en los casos necesarios. También tenemos como otra opción terapéutica los inhibidores duales,
ya que tenemos este fármaco que es el HMPL 306, que es un ensayo fase 1, que vemos que hay una eficacia en este medicamento en escala de dosis, se tolera muy bien, y a una dosis de 150 miligramos pues vemos que ya tiene resultados. Como datos muy preliminares, pues podemos ver que tienen unas respuestas globales de en torno a un 26%, 28% aproximadamente en los IDH1 y IDH2, y que hay un mayor beneficio clínico, sobre todo en aquellos pacientes que no han recibido un inhibidor de IDH previamente. Y vemos respuestas incluso en aquellos pacientes que estuvieron expuestos o tienen un fallo previo a un inhibidor, ya sea ivosidenib o enacidenib, que podemos rescatarlos con esta molécula. También ahora ya vamos a la fase de tripletes, pero todo esto aquí solo dentro de ensayo clínico, y estamos aprendiendo a manejar estas combinaciones. Pues tenemos esta publicación de un póster reciente en la EJA que combina ya el uso de citabina oral con venetoclax, y ya según la mutación que tengan los pacientes, ya sea ivosidenib o enacidenib. Pues tenemos que la N es muy pequeña, recién son 100 pacientes, 105 pacientes, en la que incluyeron 4 pacientes con mielodisplasia o mieloproliferativos y 100 pacientes con leucemias agudas. Todos con una edad media de unos 71 años aproximadamente, y en la tabla que vemos en el lado izquierdo pues vemos las respuestas a estos tripletes. Estas respuestas fueron valoradas tras 5 ciclos de tratamiento. Pues en la gráfica podemos ver que hay, bueno, obviamente que aquellos pacientes con reciente diagnóstico tienen mejores resultados que aquellos pacientes en recaída o refractariedad. Y ya en esta gráfica pues vemos el overall survival en los dos casos. En la gráfica del centro pues vemos que en aquellos pacientes que no recibieron tratamiento previo hay un claro beneficio, que son las curvas que están en la parte superior de la gráfica del centro, y en la parte inferior pues vemos los casos con leucemias secundarias o relacionadas al tratamiento. Y hacia el lado derecho pues vemos el overall survival en aquellos casos en recaída o refractariedad. Hay que destacar, eso sí, que estos tripletes pues podemos ver que describen como resultados muy prometedores, muy rimbombantes, pero que tienen una mayor incidencia de infecciones. Ya esto en torno a un 44%, pero igual mantienen el síndrome de diferenciación y la hiperbilirrubinemia, que es en casos de la combinación con enacidenib. Todo lo que he mencionado previamente son combinaciones, dobletes y tripletes en los casos pacientes mayores no candidatos a quimioterapia intensiva, pero también tenemos registros o ensayos clínicos que se han desarrollado en aquellos pacientes FIT candidatos a un 3+7, entonces combinan ya sea el 3+7 con enacidenib o ivosidenib. Esto es un estudio del grupo alemán que ya cerró el reclutamiento y estamos pendientes de que publiquen los resultados. A ver si los podemos mencionar en las siguientes reuniones. Y además tenemos otros inhibidores de IDH, como los vemos en esta diapositiva, que están en fases de desarrollo y estamos pendientes de ver estos resultados. Es muy importante mencionar el síndrome de diferenciación, pero es simplemente esta gráfica, ya que se mencionará con más detalles en las siguientes ponencias. Cabe destacar que el síndrome de diferenciación no es único y exclusivo del primer ciclo de tratamiento, sino que lo podemos ver en tercero o cuarto ciclo aproximadamente, y esto depende de cada paciente. Entonces, es muy importante tenerlo en cuenta, sospecharlo, sobre todo en los primeros ciclos, que tenemos la combinación, y es mucho más difícil el diferenciar si es que estamos tratando una leucocitosis por la evolución habitual de la leucemia aguda o porque empieza a diferenciar por estos fármacos que estamos empleando. Entonces, por eso tenemos que tener mucha cautela. Y, para concluir, pues tenemos que el ivosidenib asociado a la azacitidina ha presentado buenas respuestas con mejor perfil de toxicidad en leucemias con IDH1 mutado en primera línea. La combinación con olutasidenib azacitidina, que está aprobado solo por la FDA, pues ha demostrado respuestas aceptables en aquellos casos con leucemias IDH1 en refractariedad o recaída. El enacidenib combinado con azacitidina podría ser una opción terapéutica en los casos con IDH2 mutados en primera línea, y lo más importante es que es fundamental, es primordial la sospecha precoz del síndrome de diferenciación y su correcto manejo. Además que estos inhibidores
hay nuevos inhibidores IDH1 en fases de desarrollo y que hay que tener en cuenta que estos fármacos, que vemos resultados muy prometedores, que nos llaman mucho la atención, pues no están exentos de toxicidad. Entonces, por eso requieren una adecuada formación por nuestra parte y para poder aprender cada vez más cómo manejar estas combinaciones y tener un adecuado manejo para nuestros pacientes. Y estos tripletes, eso sí, son promotadores dentro de ensayo clínico, pero hay que tener en cuenta su perfil de toxicidad y el ajuste de dosis que requiere cada uno de ellos. Están esperando, eso sí, los resultados más robustos de cada uno de estos ensayos clínicos que se han mencionado. Gracias. Muchas gracias. Ahora invitamos a la doctora Joana Rojas, que es del Hospital Metropolitano de Quito, Ecuador, a hablar de inmunoterapia. Buenos días con todos. Bueno, primero agradecer muchísimo a Petema por la invitación y Pau que me puso un tema un poquito complicado, pero bueno, vamos a intentar resumirlo lo mejor posible. Vamos a hablar un poco de la inmunoterapia en LMA. No tengo conflictos de interés en esta presentación. Pero bueno, como hemos visto ayer y hoy, la LMA sigue siendo una enfermedad con un pronóstico bastante malo. Incluso en el mejor de los casos llegamos al 31%. Y en series de países latinoamericanos, como vimos ayer, pues llegamos a tener incluso sobrevidas de 4 meses. Y es algo realmente alarmante. Esto nos sugiere la necesidad de tener terapias intensivas innovadoras más allá de la quimioterapia que tenemos actualmente. Obviamente también mejorar todo lo que quiere decir infraestructura, mejorar todas las complicaciones que pueden tener nuestros pacientes, los accesos a nuevos fármacos y sobre todo también a fármacos de calidad. Los anticuerpos van a ofrecer especificidad y nuevas oportunidades terapéuticas en estos pacientes. Algo que tenemos que tener en claro es que la inmunoterapia para la leucemia mieloide aguda va a ser un poco diferente de la inmunoterapia que tenemos para las patologías linfoides, al saber que siempre vamos a tener un as bajo la manga en las linfoproliferativas, al tener la inmunoglobulina como un rescate cuando tenemos deficiencia humoral. Sin embargo, al tener una inmunoterapia en las leucemias mieloblásticas, vamos a tener mucha complicación, sobre todo mielosupresión, y aquí tenemos un as bajo la manga como una inmunoglobulina para poder ayudarnos. Dentro de las inmunoterapias vamos a tener estos 4 puntos que vamos a hablar en la charla. Los monoclonales, estos anticuerpos la primera vez que se usó fue en 1983, fue un anticuerpo con características murinas, se utilizaron en 3 pacientes en recaída con una buena respuesta. Sin embargo, se ha visto en la actualidad que en monoterapia no tenemos una eficacia importante. Después vamos a ver los conjugados, creo que todos conocemos muy bien al gemtuzumab o sogamicina, que es el único aprobado por la FDA. Sabemos que fue aprobado en el 2000, sin embargo fue retirado por toxicidad importante, sobre todo a nivel hepático, por lo que tenemos una expresión de CD33 muy importante en las células de Kupffer en el hígado y se tuvo que retirar. Después de algunos años, en el 2017, volvió a utilizarse con una reducción de dosis y vamos a ver en 5 estudios que ha demostrado pues una eficacia importante. Después tenemos los biespecíficos que van a redirigir las células T o NK contra las células leucémicas específicas y después también pues ya lo más innovador, las CAR T-cells que sabemos muy bien y las CAR NK que van a reprogramar las células inmunes, no solamente atacando a las células sino también mejorando el microambiente para que la inmunidad de nuestro cuerpo pueda atacar a estas células. Sin embargo, la toxicidad en estas CAR y la eficacia por el momento sigue siendo limitada en LMA. Entonces, aquí tenemos los tipos de anticuerpos que les he mencionado. Bueno, el primero están los anticuerpos monoclonales, que tenemos los murinos, los humanizados y los humanos. Después tenemos los conjugados, que van a estar un anticuerpo con una droga citotóxica, y después los anticuerpos biespecíficos, y por último las CAR.
Entonces, ¿cuáles van a ser los targets de esta inmunoterapia? El más utilizado y el más estudiado es el CD33, sobre todo por base de lo que tenemos el tratamiento del GO. Está presente en la mayoría de los blastos de LMA, pero también va a estar en muchas de las células hematopoyéticas normales. Esto es lo que nos va a llevar, pues lo que decía Pau hace un momento, la importancia de tener en cuenta la mielosupresión. Después tenemos los CD123, que es prometedor para la terapia CAR. Vamos a ver ahora un ensayo justamente que estaba Pau en fase 2, que se tuvo que suspender, ahora lo vamos a ver por qué. El CD371, que va a estar expresado en las células leucémicas y no en progenitores granulocíticos, sobre todo que va a tener mucha importancia cuando lo podemos unir con terapia con trasplante. El CD47, el magrolimab con azacitidina en combinación, que ha demostrado respuestas alentadoras, sobre todo en los pacientes que tienen mutación de FLT3. Y otros blancos menos estudiados, como CD7, CD25 y los inhibidores de checkpoint como PDL1 y CTLA4. Entonces, aquí el gráfico un poco del resumen de lo que van a expresar las células, las stem cell leucémicas y los blastos leucémicos, y la idea sería pues encontrar un target específico que se produzca en estas células sin que tengamos una mielosupresión por disminución también de las células normales. Entonces, aquí este es como un resumen de los targets más importantes para los antígenos y los trials que se ha hecho para LMA. Sobre todo el CD33 que les mencionaba anteriormente, que va a estar expresado en estas células, y aquí lo que les decía del síndrome de obstrucción sinusoidal, que fue la principal causa por la que se tuvo que retirar el fármaco al inicio, y nos va con la toxicidad común que va a producir esta, pues es mielosupresión y la hepatotoxicidad con este síndrome. Después vemos que el CD47, y aquí llama mucho la atención, que es el mejor tolerado, sobre todo en combinación con hipometilantes. Ok, y aquí son tablas interminables de todos los estudios en fase 1, fase 2, fase 3, en el que estamos con estos anticuerpos. En realidad, los más avanzados es el primero, como lo pueden ver ahí, el CD33, que va a combinado obviamente con una terapia con mitoxantrona, etoposide y citarabina, combinado con el inotuzumab, un anticuerpo monoclonal. Después vamos a tener también en el estudio fase 2-3 el talcolutuzumab, que justamente estaba en ensayo combinado con decitabina, pero se tuvo que suspender por las toxicidades que daba. Y como vemos, el resto de estudios están todos en fase 1 y fase 2. Estos anticuerpos monoclonales van a ser, la base de desarrollos posteriores van a inducir citotoxicidades mediadas por células de NK, vamos a inducir a la fagocitosis a nuestras células del sistema inmune y una activación del complemento. Como les dije anteriormente, en monoterapia no se ha visto una eficacia. Después, para hablar un poquito más y específico del único que está aprobado actualmente en la FDA, que es el esquema GO, vamos a ver un poco los estudios en los que tenemos aprobado, por los que se aprobó este fármaco. Son 5 estudios, más o menos, solo 2 de ellos tienen 45 a 12 pacientes, el resto más o menos tienen entre 250 y 300 pacientes reclutados. En este primer estudio, pues, va a ser el impacto del GO en la enfermedad mínima residual, combinando darubicina, citarabina y etoposide en pacientes con mutación de nucleofosmina positiva. Y para ver esto, los pacientes, lo que les voy a comentar solamente eran los pacientes en los que tenían la mutación en NMP1 sin la mutación concurrente del DMT3A. Va a haber una mayor tasa de negativización de la MRD tras 2 ciclos, y en el end of treatment hay una reducción significativa del riesgo acumulado, de la incidencia acumulada de recaída, del 26 versus del 48%, tenemos mucho menos en los pacientes en los que se combinó el GO. Sin embargo, en los pacientes que tienen las 2 mutaciones concomitantes se ve que no hay un claro beneficio de adicionar GO, y esto puede sugerir que posiblemente haya una resistencia en este grupo, y habría que tener estudios para que podamos
podamos sustentar esto en estudios mayores. Y en contexto adicional y otros resultados adicionales tenemos también que en el estudio de Schlenk no se logró demostrar una mejoría significativa en la sobrevida libre de eventos con el GO y se observó una mortalidad mayor también. Entonces, algo que nos queda como una duda de realmente el tema de la toxicidad. Después tenemos este siguiente estudio, es el Alpha 0701, en el que se combina el 7+3 más GO. Este estudio también aproximadamente 300 pacientes. La MRD negativa al final del tratamiento, como podemos ver, es 56% en el brazo de GO versus 41% en el control, y también una mejoría en sangre periférica. La recaída acumulada, el CIR a los 4 años de 29% con GO y de 45.7% por GO. La enfermedad libre de progresión también va a ser mejor cuando tenemos GO, y el riesgo de recaída tanto en médula ósea como en sangre periférica va a ser mejor con una significancia estadística. En este siguiente estudio, el Flagida combinado con GO, también en pacientes de nuevo diagnóstico, vamos a tener que a los 4 años aproximadamente la sobrevida se mantiene entre el 70 y el 75%. El relapse free survival se va a tener una curva que va a ser bastante estable y se va a mantener durante largo tiempo sobre el 60%. Y aquí tenemos esto del core binding, de la inversión del 16 con la translocación 821, y se ve que aquí no tenemos diferencia estadísticamente significativa en estos dos grupos. Entonces, va a mostrar una sobrevivencia global a largo plazo cercana al 70%, con resultados comparables entre los grupos de CBF-AML, sin diferencias significativas en la mortalidad. Posteriormente, otro estudio, la quimioterapia intensiva más GO en CBF. La sobrevida global tiene un hazard ratio de 0.45, estadísticamente significativa. La sobrevida libre de eventos también un 0.69, estadísticamente significativo. Y la tasa acumulada de recaída va a ser del 0.67. Aquí no se mostró significancia estadística. Entonces se va a observar una tendencia de menor recaída en el grupo con GO, aunque no se alcanza una significación estadística. También tenemos inhibidores de FLT3 junto a 3.7 más GO en estos pacientes en un estudio fase 1. Aquí este estudio la verdad que es el que les decía que tiene pocos pacientes. El esquema evaluado es GO más midostaurina más el 7.3. Vamos a tener, se ve que es una combinación segura en el estudio fase 1 con una tasa de respuesta general cercana al 90% y una tasa de remisión completa del 75%. Tenemos una recaída observada más o menos en 7 pacientes de estos, entonces tampoco podemos tener una esperanzadora aquí. Y por último, el Flagida más GO en pacientes jóvenes que tienen nucleofosmina positiva y FLT3, en el que tenemos este estudio, es el más grande, 300 y pico pacientes, con Flagida más GO va a mostrar una mejoría significativa con un hazard ratio de 0.72, estadísticamente significativo, y esto nos va a implicar que hay una reducción del riesgo del 28% de recaída, progresión o muerte comparada con el DA más GO. Y la sobrevida global no tenemos una estadísticamente significativa, no se demostró que iba a haber una mejoría en la sobrevida global. Entonces, esto es lo que tenemos aprobado actualmente en la FDA. No sé si es que en Latinoamérica lo tengamos disponible o alguien lo ha usado. Nosotros en Ecuador pues ni pensarlo, pero sé que en España y Estados Unidos pues lo usan. En cuanto a los anticuerpos biespecíficos, van a unir simultáneamente el antígeno tumoral a un receptor inmunitario. Vamos a tener el CD3 de los linfocitos T y en caso de utilizarlo como NK va a ser en el CD16. Van a ser efectivos incluso en ámbitos que van a ver que haya inmunosupresión, y los principales efectos adversos, como ya lo sabemos y lo tenemos conocimiento en linfomas, el síndrome de liberación de citoquinas y la neurotoxicidad asociada.
CAPS. En estos también tenemos muchísimos estudios en fase 1, fase 2, no tenemos nada todavía para biespecíficos. Y por último, las terapias con receptores de antígenos quiméricos CAR, que van a ser tanto NK como T, van a estar modificadas para atacar antígenos específicos. Éxitos en leucemias B, pero en LMA todavía no existen datos importantes, tenemos muchos retos, sobre todo la toxicidad por mielosupresión grave. Sabemos que después de tanto tiempo de pacientes expuestos a terapias mielosupresoras, vamos a tener dificultad para poder obtener estas células. Aquí tenemos los estudios como un resumen de las CAR que tenemos actualmente. Y bueno, los retos que plantea la inmunoterapia en la LMA va a ser, primero, tratar de superar esta mielosupresión grave. Tenemos mucha heterogeneidad antigénica, hay mucha variabilidad en pacientes, dificultado un blanco universal. Los pacientes comienzan a expresar dependiendo ya de la cantidad de recaídas que tengan. Tenemos un ambiente inmunosupresor en la médula ósea en pacientes tratados en LMA, sobre todo en recaídos refractarios, que va a limitar la eficacia del uso de esta inmunoterapia. Tenemos población frágil, que es la población que más presenta este tipo de patología, con pacientes con edad avanzada, con morbilidades que a veces nos preguntamos si podrían tolerar pues, el uso de estos fármacos con todos los efectos adversos que causan, que va a restringir la tolerancia a nuevas terapias. Entonces, como conclusiones, el GO es el único aprobado por LMA. Los estudios van a mostrar y están mostrando avances, pero todavía tenemos una eficacia limitada. Necesitamos optimizar el diseño de los anticuerpos para reducir la toxicidad, intentando buscar idealmente un blanco que solamente tengan las stem cell leucémicas y los blastos y así evitar la mielosupresión. Y el futuro va a depender de seleccionar estos blancos específicos y un enfoque hacia combinaciones terapéuticas y tratando de utilizar en la medida de lo posible pues el futuro que es la medicina personalizada. Eso es todo, muchísimas gracias. Muchas gracias. Empezamos entonces el debate con el doctor Pau. Bueno, lo primero, si hay preguntas. Si alguien... No sé. Hola. Quería saber si se podía hacer algún comentario entre las diferencias en la rama control de los estudios de 7.3 más quizartinib versus 7.3 más midostaurina. No sé si algo relacionado a la edad o al TKD. Bueno, a ver, es evidente que el estudio de Ratify era una población de mejor pronóstico por dos cosas. Por la edad, hasta 59 años, ¿vale? Y porque TKD representaba casi un cuarto de la población y TKD, digamos, no tiene un pronóstico adverso bien establecido, ni mucho menos. Y además fue la porción de pacientes randomizados a midostaurin que más se benefició de la adición de midostaurin, por lo menos cuando miras las hazard ratio comparando rama control. Y luego, me alegra que hayas puesto, doctor Amado Cardús, el estudio del quizartinib en recaída, el Quantum R, que se hizo al mismo tiempo que el Admiral, y para mí fue una sorpresa que un estudio, porque ese fue el primer estudio randomizado, doble ciego, en LMA, en recaída refractariedad, el Quantum R, que demostró una mejoría significativa de la supervivencia y no fue aprobado, ¿vale? En cambio, el de gilteritinib sí que fue aprobado y puedes decir, no, es que en gilteritinib eran 9 meses y en quizartinib eran 6, pero es que gilteritinib, el Admiral, dejaba solamente pacientes en primera recaída que tenían que tener, o sea, podían ser recaídas tardías, podían ser todos los pacientes en primera recaída, ¿vale? En cambio, en el Quantum First, y ahí la importancia del diseño óptimo del ensayo clínico, solo dejaban recaídas precoces, ¿vale? Y las refractariedades primarias no podían tener, o sea, tenían que haber tenido, si tenía una reducción de más del 50% de blastos en el primer ciclo, no entraban. Es decir, que tú le das un 3+7, entraba con 50, se quedaba con 20, no entraba en el Quantum R,
En cambio, en el Admiral entraba tranquilamente ese paciente. Es decir, era una cohorte de muchas peores características clínicas. Y el primer factor, digamos, para los resultados de cualquier estudio, observacional, ensayo clínico, lo que sea, es la selección del paciente. Y son cohortes diferentes. Lo que uno lee en los editoriales es que la preocupación de FDA fue por toxicidad. ¿Por qué tanta toxicidad en el Quantum R y mucho más manejable en el Quantum First? Yo creo que en realidad contó más para la FDA que la sede social de quizartinib estuviera en Ámsterdam y la de gilteritinib estuviera en Chicago, ¿vale? Eso fue fundamental. De hecho, inmediatamente después, quizartinib mudó su sede fuera de Japón a Estados Unidos, ¿vale? Y ya a partir de ahí ha tenido alguna aprobación. La cuestión es, digamos que es verdad que los fase 1-2 de quizartinib mostraban hasta un 15% de QTc grado 3, es decir, más de 500 milisegundos, lo cual nos tiene que hacer intervenir de alguna manera, bueno, suspendiendo el fármaco tampoco es tan difícil, pero eran con dosis de 90, 200 miligramos, encontraron una dosis de 30-60 miligramos, bueno, 30-40 miligramos en concreto, que era activa en monoterapia para recaída y con unas medidas de un Risk Management Plan, ¿vale? Lo mismo que pasó con venetoclax. Hicieron un Risk Management Plan cuando vieron que en el LC se morían los pacientes de lisis tumoral, hicieron los ramp-up en el LC, también en el MA y tiró para adelante, ¿vale? Pues estos hicieron un Risk Management Plan para quizartinib y realmente la incidencia en el Quantum R era del 2-3% de más de 500 milisegundos, pero ya al final esto es como lo sabéis perfectamente, las agencias reguladoras, los pagadores, si no quieren aprobar algo no lo aprueban, ya te van a encontrar una excusa. Por ejemplo, blinatumomab en España no se aprobó para recaída pues por la neurotoxicidad, pero es que tampoco teníamos ninguna opción mejor en ese momento, aunque luego vino inotuzumab que para recaída funciona mejor, ¿no? Bajo mi opinión. Bueno, no sé si he respondido. Clarísimo, pero por ejemplo nosotros no tenemos quizartinib. ¿Qué hacemos? ¿Cómo tratamos al paciente, digamos? Hasta los 59, hasta los 70, hacemos mantenimiento. Nosotros tenemos quizartinib solamente hace 2 meses en España, ¿vale? Pero ¿cómo van a escoger para tocar la controversia? Voy a dejar a Evelyn que responda a esto. Muy buena pregunta. No, al poder, a ver, basándonos en los ensayos clínicos y la experiencia en el manejo de estos pacientes, pues lo que vemos es que con el quizartinib, sobre todo, vemos, aunque está descrito la prolongación del intervalo QTCF y las interacciones, vemos menos prolongación y menos efectos secundarios referente a esto. Entonces tenemos que ver un poco más el manejo, aunque es un tratamiento que va más dirigido, pues tenemos que ir valorando ya los resultados en vida real. Entonces eso será en base a la experiencia que vamos adquiriendo. A ver, aquí tenemos la experiencia clínica, es decir, cómo se tolera un fármaco y cómo se tolera otro. Y eso lo podemos ver muy bien en los estudios aleatorizados, cuando tú haces un doble ciego y tú no sabes lo que está recibiendo el paciente. ¿Vale? Entonces, el fármaco que no se distingue del placebo es un buen fármaco, ahí lo ves. Y donde mejor se puede ver la tolerabilidad de un inhibidor es en la monoterapia y en contexto del MA es el mantenimiento. Entonces, midostaurina en mantenimiento a la dosis de 50 cada 12, yo te diría que el 70% de los pacientes necesitan ondansetron, ¿vale? Y es verdad que es una pauta de 1 año. También prolonga QT, tiene problema de transaminitis a veces, pero bueno, es un fármaco que se tolera bien y generalmente todos los pacientes completan la pauta del año. Te hablo de posconsolidación, porque postrasplante no lo damos, ¿vale? No tiene precio reembolso ni indicación. Quizartinib es un medicamento que se tolera, en mi opinión, mejor, es decir, el paciente no suele requerir, digamos, no tiene mala tolerabilidad, y eso es muy importante para un mantenimiento a largo plazo. Sí que es verdad que en monoterapia es más frecuente ver neutropenias grado 3-4, que a veces tienen que llevar
a interrupción temporal del fármaco, ajuste de dosis, pero eso el paciente no se entera. ¿Vale? Es decir, y luego lo que hay que estar un poquito pendiente y también es verdad que hemos observado más esto porque el quizartinib sí que lo damos post-trasplante, en ensayos clínicos y ahora en vida real, ¿no? Y ahí hay más toxicidad y me ha hecho mucha, entre comillas, ilusión que plantearas lo de la dosis de 80 miligramos de gilteritinib post-trasplante, ¿vale? Porque es que nosotros sistemáticamente a todos los pacientes les damos 80 miligramos post-trasplante, porque los 120 no se toleran y es peor, o sea, si te pasas te lo pierdes, ¿vale? Con la idea de que tengo que poner 120 acabas no poniendo nada. Porque además el médico trasplantador, que somos súper amigos, el médico trasplantador le va a echar la culpa de todo al gilteritinib. Todo lo que pase post-trasplante es por ese fármaco. Pero también es verdad que, esto lo hemos observado en los ensayos clínicos, que cuando empezabas con 120 había algún problema infeccioso, había algún problema siempre están con interacciones, entonces todos con 80, con gilteritinib. Y es un fármaco que en mi experiencia se tolera algo peor en mantenimiento post-trasplante que el quizartinib. Entonces, estos pueden ser factores decisorios a la hora de optar por un fármaco u otro. Yo creo que un medicamento como quizartinib, que ha demostrado en fase 3 eficacia en toda la población, no solo hasta 60, ¿vale? Y que también tiene una pauta post-trasplante, basada en datos de fase 3 y además hay unos análisis de sensibilidad que son, yo creo que algo convincentes, desde luego no es prueba fehaciente, pero sí que parece que el mantenimiento puede tener un papel, así como no se demostró claramente con midostaurin. Yo creo que son ventajas, digamos, para optar por ese fármaco, ¿vale? Entonces, nosotros probablemente, bueno, en la institución ya lo hemos hecho, luego tenemos que debatir dentro de PETEMA qué es lo que vamos a hacer. No hay argumentos para decir midostaurin o quizartinib en un protocolo, o sea, no creo que se pueda hacer, tienen que estar los dos como opciones, ¿vale? Pero nosotros lo que vamos a hacer es quizartinib en FLT3 y TD y midostaurin en TKD. Bueno, hola, excelente las presentaciones. Yo quería hacer dos preguntas que surgen en la práctica en Argentina y creo que en muchos de los países de Latinoamérica, donde sabemos que la respuesta teórica es gilteritinib en paciente FLT3 positivo recaído refractario, pero como hablábamos el otro día en Buenos Aires, no tenemos acceso, nos cuesta mucho conseguir el gilter a muchas instituciones. Entonces, dos preguntas que intento hacer rápido. En el escenario del paciente FIT nos pasa muchas veces que la midostaurin, y creo que ahora nos pasa más, nos llega no para la inducción y a veces el paciente es refractario a tratamiento y nos encontramos en un paciente FIT refractario que no respondió al 7.3 y la midostaurin nos llegó cuando es refractario y el acceso a gilteritinib nos cuesta. Entonces entiendo que no hay datos o hay pocos datos de la asociación del inhibidor que se usa en primera línea, la midostaurin asociado a flagida, y que entiendo que no son muy buenos esos datos. En ese caso, en su experiencia, si tienen algún antecedente o experiencia de juntar, o sea, porque uno lo que diría es, junto la midostaurina que no recibió con el flagida, eso no está probado. ¿Cuál es su opinión respecto a eso en un contexto donde cuesta llegar al gilter? Y lo mismo en paciente, quizás ese paciente unfit o borderline que en primera línea usaste quimioterapia con midostaurina porque creías que era lo mejor, no le fue bien. No le va bien, no tenés acceso al gilter y no hay mucho dato, entiendo, de ASA-VEN en el escenario off-label de recaído en un paciente que podría considerarse unfit. La pregunta sería, cuando uno tiene ese aprieto que no llega al gilter, las alternativas estas sí serían válidas. Obviamente, como lo dijiste, no hay ningún fase 2, 3 que lo vale. Anecdóticamente, en ese escenario, sí hemos utilizado en un par de ocasiones. Paciente que es naif de midostaurina, recayó, no ha recibido midostaurina y no teníamos acceso al gilteritinib en ese momento. Sí utilizábamos en el rescate la midostaurina, completamente anecdótico. La sensación es de que hay un poquito más de mielodepresión, no mucha más, pero esa era como la sensación, completamente anecdótico. Y off-label lo hicimos. Ya en el momento en Colombia, afortunadamente, sí tenemos acceso más frecuente, más posible y a tiempo de gilteritinib, pero en su momento nos tocó hacer eso. Nunca lo hemos utilizado en mantenimiento posterior, hablando de midostaurina.
Y la otra pregunta era midostaurina en el paciente. Sin acceso, el papel de la azaven en ese escenario totalmente breve. Ok. También completamente off-label. Lo hacemos, sí, es decir, en Colombia tampoco está aprobado azaven en en recaída. Somos un poquito creativos y en general en los pacientes ANFIT que vemos que claramente no han sido sensibles a quimioterapia, en algunas ocasiones de manera off-label intentamos azaven en Toclax. Completamente anecdótico. Anecdóticamente algunos han respondido y cuando responden algunos uno como que se emociona, pero es completamente on-label, pero también hemos usado esa alternativa. Datos, anécdotas, completamente anécdotas. ¿Qué puedo decir? Que las veces que utilizamos midostaurina junto con quimioterapia intensiva tipo flaguida, no notamos una excesiva mielodepresión, ni tampoco tuvimos problemas de arritmias o de QT, completamente anecdótico. ¿Alguna otra opinión? Acá una pregunta. Dos preguntas puede ser. Una por ahí volviendo, para no cambiar FLT3. Las curvas del quizartinib en mayores de 60 años, por ahí no fueron tan buenas. No sé cuál es la opción en esos pacientes mayores de 60 años, 7.3 con quizartinib. Voy a empezar por eso, ¿vale? Que es muy interesante. Vamos a ver. Ayer os comenté lo de los análisis de sensibilidad, ni para bien ni para mal, ¿vale? O sea, a mí me parece igual de poco oportuno intentar basar una indicación en un análisis de sensibilidad. Nos ha puesto el ejemplo de los MRD positivos del estudio que tiene nombre mariposa, el morfo, ¿vale? Me parece igual de poco oportuno intentar buscar una indicación basada en ese análisis de sensibilidad, es exploratorio, te da una idea de lo que hay. Pues nada, pues tendrás que diseñar el estudio en esa población, si quieres. Tampoco oportuno eso como decir, tampoco oportuno eso como decir que en un estudio fase 3, que el primary endpoint es en toda la población y te sale positivo, como en una subpoblación no te sale, pues descartes esa subpoblación para... Eso conceptualmente, ¿vale? Luego, segundo, ¿teníamos algún dato fuerte con midostaurin? No. Ninguno. ¿Lo usamos? Sí. Lo usamos, ¿vale? Es discutible que la agencia reguladora dijera que era para todos, porque el ensayo no era para todos, era hasta 60 años, pero lo dieron y lo usamos. ¿Qué experiencia en vida real tenemos en mayores de 60 años con 3+7 midostaurin? ¿Qué experiencia tenemos? No lo sabemos, ¿vale? Nosotros hemos hecho un análisis conjunto con el grupo francés en el que se replica el beneficio de midostaurin. Es retrospectivo, de lo que quieras, pero bueno, por lo menos no han empeorado estos pacientes, sino que han mejorado bastante. Por encima de 60 años, 3+7 más midostaurin, comparado con 3+7, cortes históricas, claramente mejoría en recaída, mejoría en supervivencia, con todos sus inconvenientes por el tipo de estudio, pero la experiencia recogida es positiva. Y yo creo que en la práctica clínica trasladaríamos esos resultados. Yo creo que con quizartinib va a pasar lo mismo. Es decir, vamos a empezar a aplicarlo en pacientes mayores de 60 años, lo mediremos y no veo motivo para que sea deleterio, ¿vale? Ahí es verdad que hubo un problema de mortalidad precoz en la rama, que es lo que explica la diferencia, ¿vale? Pues habrá que tener cuidado, digamos, con el manejo de quizartinib. Yo creo que ahí sí que influyó esos 6 días adicionales de mielosupresión que teníamos con quizartinib versus... Pero es que midostaurin no nos informaban en el ensayo clínico cuántos días adicionales de mielosupresión teníamos, que seguramente alguno tendríamos, ¿no? Total, que yo no veo ningún inconveniente para empezar a utilizar un fármaco que ha demostrado una mejoría en un ensayo bien diseñado. No me voy a poner exquisito.
Y segunda pregunta, cambiando de droga. Con respecto al Gemtuzumab, entiendo que bueno, el alfa 07, metaanálisis, vida real, demostró beneficios en los core binding. Realmente, fuera de los core bindings, ¿cuál sería la práctica o cuál, digamos, dónde habría un papel para el Gemtuzumab? Bueno, la verdad que yo en la práctica no lo puedo decir porque no lo he usado nunca, o sea, solamente es la teoría para mí. Y pues de lo que justo hablábamos con Evelyn, cuando lo usan, el uso es limitado para esto y además las toxicidades son muy importantes. Entonces, no sé yo en qué más se podría utilizar, además el acceso que podamos tener nosotros en Latinoamérica. Nosotros actualmente estamos utilizando el Gemtuzumab sobre todo en CBF, no lo utilizamos en aquellas leucemias NPM1 cuando es claro el beneficio del 3+7. Y lo que estamos viendo en el día a día es que muchos pacientes toleran el ciclo de inducción, pero cuando ya van acumulando dosis, pues vemos más toxicidad, sobre todo trombopenia. Y algún paciente pues hemos visto incluso no un síndrome de obstrucción sinusoidal, claro, pero sí toxicidad hepática, incluso con una peritonitis espontánea. Entonces, lo que está publicado pues es bastante interesante, pero hay que tener en cuenta ya los efectos a largo plazo. Entonces, tenemos que evaluar muy bien estos resultados y probablemente ajustar aún más el uso de este fármaco. Es que hay que tener cuidado porque el alfa 0701 es un estudio hecho entre pacientes entre 50 y 70 años donde la tasa de trasplante alogénico fue inferior al 20%. Eso no es, digamos, a día de hoy por lo menos nuestra realidad. Es decir, intentamos que se hagan trasplante alogénico más pacientes en esa franja etaria. Lo digo porque es que asociar el Mylotarg en pacientes que tienen un alto riesgo de trasplante no es la mejor idea, ¿vale? Lo mismo que Inotuzumab. Es decir, Inotuzumab nos plantea muchos retos cuando rescatamos al paciente y luego le hacemos el trasplante alogénico. O sea, nos guste o no, por muchos ajustes que hagamos en las pautas de acondicionamiento, luego el síndrome de obstrucción sinusoidal pues, es importante. Por eso nosotros lo que queremos siempre es Inotuzumab, un ciclo y trasplante. No es ¿cuánto tiempo dejo desde el Inotuzumab al trasplante? No, es no le des más Inotuzumab, dale el mínimo, que a veces no es posible, hay que dar 2 ciclos, o a veces incluso 3, es lo que hay. Entonces, no digamos, son opciones para mí, para subtipos de pacientes no candidatos a trasplante alogénico de entrada, ¿vale? Y esto estamos hablando precisamente de las CBF. ¿Se podría aplicar también en las NPM1? Desde luego. ¿Por qué no lo estamos usando? Pues porque el grupo alemán diseñó mal el estudio. Tenían que haberlo diseñado bien, eso es una pena, ¿sabes? Y esto también es responsabilidad de la compañía farmacéutica, que si quiere, digamos, que su fármaco esté en el mercado, pues que diseñe bien los estudios y que no haga cutre estudios con grupos cooperativos que no llevan a ningún lado y que tengan ellos las riendas del desarrollo del fármaco, lo cual no garantiza tampoco que el ensayo clínico esté bien diseñado, ¿eh? Y una pregunta, si uno tiene que elegir el momento para el Gemtuzumab, ¿sigue siendo el mito de que tiene que ser la primera dosis, así cuando tiene el CD33 expuesto, o por ahí es mejor en una consolidación, digamos, que por ahí puede llegar a dar menos toxicidad, el paciente está menos comprometido? El metaanálisis en el que nos basamos para dar Gemtuzumab en LMA, Core Binding Factor sobre todo, pero también en las demás, aunque está el alfa 0701. Ese metaanálisis eran 5 estudios aleatorizados que lo único que tenían todos en común era por lo menos 3 miligramos en inducción un día. Había 3, 6 y 9. En consolidación casi ninguno de estos estudios lo llevaba. Es decir, que realmente si queremos basarnos un poquito en el background que tenemos, el Gemtuzumab habría que darlo en inducción. Yo no pondría 9 miligramos nunca, ¿vale? De forma de una sola dosis, puedes dar fraccionado, o una sola de 3 miligramos. Y ya con eso, en principio, estás cumpliendo con la evidencia que hay. Es donde está el beneficio. Nosotros lo damos en consolidación también, como ha dicho Evelyn.
y no todos los pacientes acaban la pauta, ¿vale? Pero bueno, la CBF a día de hoy, con 3+7 con o sin Gentuzumab, pero vamos, con Gentuzumab creo que algo hemos mejorado, pues estamos hablando de 75% a los 5 años. Gracias. Ya estamos. Casi como en MD Anderson, que quería decir una cosa, ¿vale? Digo porque has nombrado a mis amigos y es que son muy amigos míos, además son para mí el mejor centro que hay de leucemia aguda, pues lo tengo clarísimo, de hecho son un motor de la investigación y excelentes personas, todos uno a uno, luego cuando se juntan ya no, eso no es broma. Pero os voy a contar mi experiencia, es decir, yo me la comí con patatas hace 13 años, es decir, a mí lo que me molesta es que nos creamos todo lo que nos dicen, ¿vale? Y no digo que digan mentiras, sino que no podemos extrapolar. A nosotros en PETEMA diseñamos en el año 2011 un ensayo clínico cuando salió la clofarabina, que ellos están utilizando Clofara y Aracé, ¿vale? Y ellos tenían 60% o 70% de remisiones y una supervivencia maravillosa en pacientes mayores de 60 años y unfit, ¿vale? Y lo preconizaban como un régimen muy tolerable, está publicado, todo publicado, ¿vale? Nos lo creímos y hicimos un ensayo en PETEMA con clofarabina y Aracé. Tuvimos la prudencia de reducir algo la dosis de clofarabina porque nos parecía que podía ser excesiva. Bueno, pues ese ensayo, pensando que era paciente unfit y se incluyeron pacientes unfit, sobre todo mayores de 70 y además pauta ambulatoria, porque ellos lo vendían como algo... Bueno, es que tuvimos que parar el ensayo cuando habíamos metido 10 pacientes porque se habían muerto 7 de toxicidad, de infecciones bacterianas, de todo. Entonces, una vez, no más. Es decir, hay que tener memoria y no repetir los errores. Antes que ya estamos cortos de tiempo, pero tu opinión, Pau, de el downgrade que hicieron de riesgo de la FLT3 de alto intermedio y cuál es la política de PETEMA en cuanto a trasplante en los pacientes con FLT3. A ver, yo he sido crítico con eso hasta que he visto los datos, ¿vale? Y a día de hoy, los datos de FLT3 ITD, y esto en el AMOLFIT Score saldrá publicado, o sea, son pacientes de riesgo intermedio. Incluso vamos a publicar por un estudio que es en trasplante halogénico, en los últimos 7 años, 780 pacientes, todos con NGS. En el análisis multivariante, es el primer estudio que yo voy a ver esto, que FLT3 ITD es un factor de buen pronóstico en el multivariante para las outcomes del trasplante, es decir, esa población que antes era de alto riesgo para dentro del trasplante, una vez hecho el trasplante, recaen más, peor. Yo es el primer estudio que voy a ver que se ha convertido en una población incluso de riesgo favorable para cuando te haces un trasplante, ¿vale? Es multivariante, pero bueno, hay muchos factores. Entonces, 100% que hemos convertido esa población en un riesgo intermedio, ¿vale? Y luego, respecto al trasplante, ¿vale? Nosotros estamos curando pacientes sin trasplante FLT3 ITD mutados. Estamos curando a bastantes pacientes y te digo, claro, estamos curando sobre todo si le hacemos un trasplante autólogo. Es decir, ahora en los últimos, si miramos la estadística de los últimos 7 años, el trasplante autólogo, la supervivencia que tenemos ahora mismo, y ahí hay muchos pacientes FLT3 ITD con mínima residual negativa, ¿vale? Si es positiva no, pero estamos en un 80% a los 5 años. Pero por NGS. ¿Evaluás la mínima residual? No, o sea, NGS no sé si deberíamos no cambiar, se no hace. trasplantar, por el hecho de que no podemos evaluar bien las respuestas. PCR ¿no? puedes valorar perfectamente en un NPM1 una cuantitativa en sangre periférica, ni siquiera hacemos No, la médula. FLT3 te digo. Vale, no, los FLT3 pues tienes la citometría de flujo, pero bueno, el 40% de los FLT3 van a ser NPM1, ya esa población la tienes cubierta. Los demás, tenemos un protocolo que es FLOW, que es con citometría de flujo tras la consolidación 2, ¿vale? Esos son más difíciles que no se trasplanten, ¿vale? Esos, la mayoría van a ir a trasplante halogénico, pero en los NPM1 una población sustancial no se está haciendo un halogénico. Claro que recaen después. Los rescatamos. Yo estoy de acuerdo en tu perspectiva de que rescatar a un paciente para un halogénico, si no es tan fácil, de ir al primer tiro. Estoy de acuerdo en esa perspectiva que la LMA es una enfermedad que hay que curar desde el principio, hay que intentarlo. Bueno, creo que... otra pregunta, ¿podemos? ¿Tenemos tiempo?
Yo creo que no. Del NGS, ¿no es cierto? Entonces, dentro de lo pragmático se sugiere monitorizar solo con citometría de flujo posterior a la segunda quimioterapia, el FLT3, o sí puede aportar más información el realizar un NGS junto con la citometría de flujo. Seguro que la NGS de alta sensibilidad que se ha aplicado en los ensayos clínicos, digamos, puede aportar y puede ser incluso mejor predictor, ¿vale? Pero es una técnica que cada paciente te va a costar unos $3.000 y que nadie sabe hacerla. Es decir, tienes que mandarla al laboratorio en su momento que hizo los test en los ensayos clínicos, que no sé si no sé dónde está ese laboratorio, creo que está en Estados Unidos. Pero no creo que sea algo para implementar a día de hoy. O sea, es una cuestión experimental de ensayo clínico para sacar información de la biología. Bueno, vamos a acabar la sesión.